El día de hoy por la mañana el Instituto Nacional de Educación Básica INEB de Santa Catarina Mita realizó un homenaje a la distinguida licenciada Edith de Osorio, donde recordaron su largo trabajo en la docencia. Como parte, como representante del reconocimiento, pues queremos hacerle un pequeñito homenaje, ¿verdad? Gracias por la participación que nos das acá. Nosotros sabemos que hay mucha gente que le tiene cariño, ¿verdad? Solo queremos decir que la señora Edith tomó posesión en el centro educativo el 31 de enero de 1970, siendo ella la primera catedrática, de la clase de educación para el hogar, cuando se oficializó el instituto. Realmente pues ella tenía varias partidas, ¿verdad? Lo que averiguamos, ahí tenía en Obolanca, en la Función Mite, aquí en Catoche. Y poco a poco, conforme el instituto fue creciendo, pues ella se logró tiempo completo ahí en el instituto, ¿verdad? Y legalmente pues fue una de las maestras que ha dejado huella, ¿verdad? Sinceramente pues hay muchas anécdotas, ¿verdad?, de las que podemos nosotros mencionar, y yo recibí una anécdota bien bonita en la cual realmente me sentí bastante identificado con ella, como ella era, ¿verdad? Y me decían que hubo un grupo de jovencitas que no tenían la oportunidad quizás de venir a diario, ¿verdad? Que se les dificultaba venir de las aldeas para acá, y ella fue una de las que dio la idea, ¿verdad?, de darle la oportunidad para que ellas estudiaran, así por correspondencia estando ahí, y que solo llegaran en ese momento a evaluarse, ¿va? Y desgraciadamente pues el señor nos dejó, se jubiló el día 31 de octubre del 95, ¿verdad? Ahí sí que ella culminó con 25 años de trayectoria dentro del instituto, y ha dejado huella, ¿verdad?, dentro de todas las promociones que ella formó, que ella dio, ¿verdad? Y como madre, como aquella persona que se identificó, también la conocimos en el aspecto social, ¿va? Ya después de dar su tiempo, los 25 años en la docencia, pues también formó parte también de la sociedad de nosotros, siendo esposa del alcalde, y se proyectó de bastantes proyectos ahí que nos han marcado aquí también en el pueblo. Yo comento con los de la tercera edad, ¿verdad? Yo soy muy amigo de algunos ahí, y ellos me cuentan el amor que ella tiene, que les celebraba sus cumpleaños a los viejitos, recordaba siempre de ellos, su cumpleaños. Tenía la amabilidad siempre de estar pendiente de ellos, ¿verdad? Y qué bonito ese amor que la señora Edith nos expresaba y nos reflejaba. Es un gran ejemplo a seguir, y hoy pues el Instituto Nacional de Educación Básica pues nos acompaña, ¿verdad?, a toda tu familia, y sabemos el dolor que ustedes sienten, porque nosotros hemos pasado también por esos momentos, ¿verdad? Y pues realmente aquí estamos para rendirle ese homenaje a la señora por esa ardua labor que tuvo como docente. De la familia, muy agradecidos porque nos han acompañado desde el principio hasta el día de hoy. Usted sabe el cariño que le han tenido la mamá, y una mujer que como madre, lo que uno siempre desea como hijo, como esposa, como papá, él sabrá, pero siempre amistad al hogar, ¿no? Y como trabajadora, pues, que me dicen es usted, ¿no? Siempre dedicada a ella, a sus labores y a la enseñanza. Les agradezco que estén aquí con nosotros.